Hola, primero, entiendo que hoy es nuestra última clase antes de su receso. Quería que me lo confirmaran para saber que hasta dónde entrar hasta hoy, hasta hoy. Así que sí, toda la materia que vimos, cuentas nacionales, cuentas en general, macro, después vimos consumo, inversión, la Q de Tobin, después vimos gobierno, y ahora economía cerrada. Hasta economía cerrada entra en la solemne, ¿ya? Así que eso, para que estudien todo, ¿ya? Ya. La solemne 30%, y que estudien harto, ¿ya? Ya, lo primero que quería compartirles, no es común para todos los cursos. Cada curso hace su solemne, ¿ya? Lo primero que quería compartir es esto. Ah, Estas son las noticias de hoy, ¿ya? Ustedes, como saben, nosotros queremos entender eh, la macroeconomía, ir entendiéndola, dándole conceptos más allá de las teorías que acabamos de analizar de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, vamos a ir viendo eh, como los puntos y idealmente ustedes me van respondiendo, ¿ya? El titular dice, el gobierno actualiza su proyección de crecimiento y anticipa que la economía crecerá 6% este año. ¿Qué crecerá 6% este año? El PIB. Perfecto. ¿Cierto? Eso es lo primero. ¿Ya? En general esto, bueno, que hay como un escenario de que dice que está en la parte baja de las expectativas porque el IPOM, que es el informe que publica el Banco Central, estimó un rango de crecimiento entre 6 y 7. Entonces, si Hacienda estima 6, está básicamente en la parte baja de las expectativas, ¿cierto? Y el Fondo Monetario también hizo su propia estimación a fines de la semana pasada y este estaba en 6,5. Entonces, claro, está siendo conservador la tasa de crecimiento de lo que estamos esperando. Ya dice, respecto a los componentes, Hacienda prevé que la demanda interna crecerá 10,7% este año. ¿Cuál es la demanda interna? El consumo es uno de los componentes, efectivamente. La demanda interna es consumo, inversión más gasto de gobierno, ¿cierto? Esa es la demanda interna. Es todo lo que no tiene que ver con lo que demanda los externos ni lo que nosotros demandamos hacia el exterior. Demanda interna es consumo, inversión y gasto de gobierno. Muy bien. Esa es la demanda interna. Y ellos estiman que el crecimiento básicamente va a estar dado por la demanda interna, porque si la demanda interna está creciendo 10% y el crecimiento del PIB es 6, claramente lo otro está cayendo, ¿cierto? Muy bien. Después, la inflación, medida como índice de precio al consumidor, cerrará una variación de 3,4%. Cerrará el año con una variación de 3,4%. ¿Ya? Aquí este dato de inflación, ¿quién entrega este dato de inflación? El índice de precio al consumidor. ¿De dónde sale? Ya, sí, la canasta, efectivamente, hay una canasta que está establecida, sí, que está asociada al índice de precio al consumidor. ¿Quién lo calcula? El INE, muy bien.
El INE calcula el índice del precio al consumo, ¿sí? Es distinto del deflactor del PIB, ¿cierto? Que lo calcula el Banco Central. Ya. Y se estima en 3,4%. Ustedes saben que la meta del Banco Central es de 3% a 2 años plazo, ¿ya? 3,4 está un poco sobre el rango, pero está bien dado que es un año en que se espera un crecimiento importante, ¿ya? Después tenemos el dólar promedio, se corrigió a 723 pesos. ¿Esto qué es? Tipo de cambio nominal. Tipo de cambio nominal, perfecto. Es cuántos pesos tengo que pagar por un dólar, ¿ya? No estamos hablando del tipo de cambio real, estamos hablando de solamente nominal, cuántos pesos yo hoy pago por un dólar y eso es lo que estamos proyectando, ¿ya? Y bueno, acá en el caso de Chile es relevante el precio del cobre, ¿ya? El precio del cobre está casi en 4, lo que es por encima de cualquier rango que se haya visto, entonces la proyección está bastante alta. Esto es por libra, ¿ya? Y esto es el precio en el cual se vende, se estima la proyección del precio del cobre en el cual se vende la Bolsa de Metales de Londres, que no es el precio al que venden las empresas propiamente tal, pero esa es una aproximación que es como el precio al cual se transa el cobre, ¿ya? Para que ustedes sepan. Después, dice, el déficit fiscal se ubicará en 3,8% del PIB este año. ¿Cuál es el déficit fiscal? Ingreso menos gastos. Ese es el déficit fiscal. Pero como es déficit, está pensado al revés. Gasto menos ingreso. Bueno, en este caso va a ser negativo porque el gasto de... ¿Se entiende? Balance es ingreso menos gasto. Déficit, por definición, es al revés. Entonces, gasto menos ingreso. Ya, perfecto. No, no es déficit primario. Cuando es primario se dice, el déficit primario será tanto. En este caso es déficit fiscal, si es fiscal es total. ¿Ya? Eso quiere decir que es del gobierno central total, todos los gastos y todos los ingresos. Profe, no habíamos visto que el déficit primario era T menos G o G menos T, y, y cuando consideraban los intereses con la deuda, era el déficit fiscal. Es que está considerando todo. Está considerando todo. En el G, perdón, que está en ingreso menos gasto, está el gasto por intereses considerado. Considerando la Está, deuda. está considerando la deuda, sí. Está considerando este déficit que está hablando aquí, considera el gasto por intereses también. ¿Ya? Cuando hablan de déficit fiscal, consideran el gasto por intereses. Se asume que considera todos los gastos, que es decir, los gastos por intereses y los gastos asociados a todo lo demás. ¿Ya? Esto, esto acuérdense que viene de acá, ¿ya? Todavía no está publicado el informe, sí, solo están las noticias, pero ¿ya? Estamos hablando del gobierno central total, ¿ya? Y el gobierno central total, cuando proyecta sus gastos, proyecta este gasto y este ingreso, ¿ya? Y esto que acá abajo dice préstamo, endeudamiento, esto es el déficit. Bueno, este es el balance. Cuando es negativo es déficit, ¿sí? Este es el balance. Y en los gastos considera todo. Y entre esos todos está aquí el gasto por intereses. ¿Ya? Entonces, por eso está considerando todo el gasto, no solamente es el primario. ¿Sí? Si hubiera visto déficit primario, ahí solo consideramos gastos sin
Los intereses. sin esta línea, exacto. Pero en Chile en general se reporta el gasto total. A menos que se diga que es el déficit primario, que lo podemos buscar después en el informe, pero todavía no está público, entonces por eso no se los quiero mostrar ahora. ¿Ya? Entonces, espérenme un segundo. Acá. Muy bien. Y dice, mientras que el saldo negativo estructural se profundiza a 6% del producto. ¿Qué es el saldo negativo estructural? No, es el balance estructural. Sí. Lo que está diciendo aquí es que el déficit fiscal, porque ustedes saben que en la política fiscal se rige por una regla de balance estructural, ¿cierto? Entonces, no solo es relevante cuál es el déficit fiscal propiamente tal, que es lo que tenemos que financiar en el año, sino que cuál es su resultado estructural, ya que es la regla que rige la política fiscal. Entonces, cuando dice el déficit fiscal se ubicará en esto, mientras que el saldo negativo estructural se está refiriendo al déficit estructural, saldo negativo déficit estructural, se profundizará a 6% del producto, ¿ya? Esto es lo más alto que ha tenido el déficit estructural desde los registros desde el 2001, porque el más alto anterior fue el año pasado y fue 3%, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso es lo que podemos leer de la noticia, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Dudas? Profe, yo tengo una pregunta que ¿Sí? me confundí un poco con el balance fiscal y el estructural. ¿Qué era lo que representaba eso? El déficit fiscal es el resultado que se obtiene de los ingresos efectivos y el gasto efectivo que se realiza el gobierno en un año, ¿ya? Pero es Y lo todo eso mismo que el balance, el déficit es lo mismo que el balance. es lo mismo que sí, pero no, porque el balance es ingreso menos gasto y el déficit está definido al revés, que es gasto Ah, menos ingreso, pero ya, perfecto. es lo mismo, que es negativo nomás. Si el balance es negativo, es un déficit. Ya, Si el perfecto. balance es Gracias. positivo, es un superávit, ¿ya? Esto está considerado como regla de balance estructural porque es ingresos menos gastos estructurales, que estamos asociando ingresos estructurales, es decir, los ingresos que tendríamos en la tendencia en el largo plazo, considerando el precio del cobre de largo plazo y considerando el PIB de tendencia de largo plazo. ¿Sí? Que estructuralmente estamos en una condición muy deficitaria. Estamos muy lejos de estar como en un balance estructural, por decirlo de cierta forma. Estamos alejándonos de, lo cual lleva a decir que estructuralmente estamos más deficitarios aún de lo que parece el déficit efectivo. Estamos en una peor situación. Claro, pero Eso es ¿mm? porque se acumula déficit todos los años, ¿no? Y Claro, como que se va... Ah, claro. ya. Es como que estructuralmente estamos gastando mucho más de lo que debiésemos. Más allá de que nuestro déficit efectivo va a ser 3,8, que no es tan terrible, estructuralmente estamos mucho más lejos. Entonces, cuando queremos llegar, porque en teoría, uno cuando esté en un balance estructural, lo que te permite el balance estructural es llegar a niveles de deuda sostenible, mantenerlo estable, como todo lo que uno desea de la política fiscal, ¿cierto? La solvencia de la deuda, la sostenibilidad de la deuda. Todo eso uno lo puede observar cuando uno está en un balance estructural, es decir, esto está en cero o en un rango particular estimado, pero cuando uno está muy lejos de ese rango, cuando está en un déficit muy pronunciado, está muy lejos de una situación sostenible, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiere decir este balance estructural.
¿Ya? Y bueno, esto está saliendo ahora, noticia en desarrollo, pero también se publicó esto, ¿ya? Hacienda revela el monto del fisco que deja de recibir por las extensiones y regímenes tributarios especiales. ¿Ya? Estos son lo que se conoce como el gasto tributario, ¿ya? Que se acaba de publicar hoy, ¿ya? ¿Qué es el gasto tributario? Son todas las exenciones que tiene el gobierno. Un segundo, voy a terminar el gasto y volvemos al otro, ¿ya? Estas son todas las exenciones que tiene el gobierno en términos tributarios. Se le llama gasto, pero en teoría son ingresos que dejas de percibir, ¿ya? El gasto tributario no son gastos, sino son ingresos que tú dejas de percibir por distintos motivos. Entonces ellos están aquí cuantificando cuánto es esto y lo estiman en torno a 7.800 millones para este año. Y aquí se puede observar como el detalle de cuánto es por renta, cuánto es por IVA, cuánto es por impuesto y el total. ¿Sí? Esto es el gasto tributario, ¿ya? Que son descuentos en cada una de estas líneas de ingresos. ¿Ya? Esto también es relevante porque esto también es política fiscal, porque es otra forma de hacer política fiscal, que no es a través del gasto, sino que es a través de los ingresos, y tú generas regímenes, exenciones, etcétera, que disminuyen los impuestos, el pago de impuestos, ¿ya? Que es como lo que estamos viendo, pero esto es como verlo más real, ¿ya? Eso, quiero como que también lo incorporen, qué es el gasto tributario, ¿ya? Todo esto se publicó en el informe, pero el informe todavía no es público, creo. No, todavía no es público. Cuando sea público va a aparecer acá. ¿Ya? Así que eso. ¿Por qué se diferencia de el efectivo del estructural? Porque la política fiscal en Chile se rige por una regla de balance estructural, por ley. Por ley la política fiscal se debe regir por un... Entonces, eh, es el deber del gobierno informar cuál es el déficit o balance estructural que está obteniendo en cada una de sus proyecciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa saber cómo se encuentra el país estructuralmente, no solamente por el ciclo. Recuerden que, por ejemplo, el déficit aquí puede ser mucho menor, pero puede ser porque está el precio alto nomás, el precio del cobre. Pero eso no significa que el próximo año yo tenga de nuevo la capacidad de pagar mi deuda, porque eso se mide a través de el estructural, que es como lo que me dice la capacidad de la estructura del país para pagar esto en términos del gobierno. ¿Sí? El efectivo y el estructural era como el esperado, sí, las proyecciones que el gobierno está haciendo para el año. Los dos son esperados, ninguno de los dos es efectivo, solamente son, o sea, uno le llama déficit efectivo, pero no es efectivo, sino que es el déficit fiscal que se está proyectando para el año, que es gasto menos ingresos totales, y el otro es el estructural, que son gasto menos ingresos estructurales que se está esperando para el año, ¿ya? Por eso uno habla como de efectivo y estructural, pero en verdad los dos son proyecciones. ¿Ya? Ninguno es efectivo porque todavía no se cierra el año, obviamente. Dudas adicionales de las noticias que acabamos de ver. ¿Estamos entonces? Recuerden que todo esto es materia que vimos, ¿ya?
Así que tienen que estudiarla y todo va a entrar a la Salem. ¿Ya? Pero... Así que si tienen consultas, ahora es un buen momento. Ya. Vamos a compartir. Ahora vamos a compartir. Lo último que estábamos viendo, como ustedes se recordarán, es que estamos viendo un modelo, de cierta forma, en economía cerrada, ¿ya? Vamos a ver como lo inicial, qué es lo que es como un repaso de qué es lo que estamos haciendo en cada una de estas, que es que estamos estudiando tanto las decisiones de consumo como las decisiones de las firmas, y ahora vamos a incorporar el gobierno, decisiones que son, se adaptan y se ajustan en base a los precios, que en este caso son la tasa de interés, que es exógena y que es la que determina de cierta forma como el ajuste dentro de los mercados, tanto en inversión como en consumo, dadas las condiciones. ¿Ya? Entonces ahora tenemos tanto los hogares como está todo interrelacionado. El supuesto clave es que los mercados están en equilibrio, obviamente, y que si n-1 mercado está en equilibrio, todos están en equilibrio. ¿Ya? Y lo otro que es relevante, que nosotros partimos haciendo este ejercicio con una oferta de trabajo constante, ¿ya? Que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es decir, el trabajo está simplemente dado por la disposición máxima posible que puede tener la persona, ¿ya? Entonces, sacamos como de la decisión de utilidad de los consumidores el trabajo porque ya está dado, es exógeno. Y solo manejamos el consumo. Entonces, fuimos haciendo las firmas, hicimos el análisis de las condiciones óptimas para cada uno de ellos, esto en el caso de la firma, después vimos el equilibrio en ambos componentes, ¿cierto? Capital y trabajo, los mezclamos, hicimos, ¿no? Y lo que nosotros buscamos determinar entonces, en este modelo de... es cuánto es el producto que vamos a tener en el año en base a la inversión, y eso nos va a determinar el consumo, y una tasa de interés implícita que es el punto óptimo que da la utilidad, la función de utilidad de... ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Estamos ahora determinando cada uno de los componentes de la economía interna, es decir, consumo, inversión, producto, cómo funcionaría la economía dado que estamos en una economía cerrada. Y el factor de ajuste es la tasa de interés. ¿Ya? Y hasta ahora lo que hemos estado haciendo es que hemos mantenido el trabajo exógeno. ¿Sí? Lo mismo, hicimos todas las ecuaciones, revisamos la reducción, maximizamos respecto a las variables que no están dadas, ¿cierto? Y en base a eso calculamos cada uno de consumo 1, consumo 2, el nivel de inversión que se realiza en el periodo 1, cuál es el stock de capital que alcanza en el periodo 2 y cuál es la tasa de interés que lleva a que todo esto esté en equilibrio. ¿Sí? Es decir, la tasa de interés que cumple con que todo esto se cumpla. ¿Sí? Esto fue lo que vimos, que era un modelo sencillo de dos periodos, y vimos como cuál podría ser el efecto, por ejemplo, de un aumento en productividad. ¿Sí? Y analizamos ese análisis. Ahora vamos a ver aumento del gasto de gobierno. ¿Ya? En este caso, el gasto de gobierno uno lo puede considerar como en las decisiones de consumo, uno las puede considerar como tanto como un sustituto como un complemento, ¿cierto? En este caso en particular, nosotros lo vamos a considerar como un complemento, ya que no está sustituyendo, sino que es un gasto de gobierno que aumenta la utilidad de los hogares, o sea, que no afecta la decisión de consumo, sino que es como, por ejemplo, el gasto militar o el gasto en seguridad, que es un gasto que uno paga en el país te entrega algún grado de utilidad, dependiendo de
pero no, no afecta tu decisión de consumo, ¿ya? Acuérdense que el gasto de gobierno no considera las transferencias, ¿ya? El gasto de gobierno del modelo de economía cerrada o el modelo del PIB que estamos trabajando, ¿sí? No considera las transferencias, porque eso pasa directamente al consumo. Pero, sino que es el gasto de gobierno excluye transferencias. Pero todo lo que vimos recién en la noticia, que hablaba de déficit efectivo, de déficit estructural, todo eso sí considera transferencias, considera todo. ¿Ya? Esas como son diferentes, ¿ya? Una cosa es el gobierno central, que tiene todos sus gastos, que tiene transferencia a todo el mundo, subvenciones, pensiones, educación, etcétera, y eso se calcula el déficit que acabamos de hablar, que se estima en 3,8, ¿ya? Y estructuralmente eso con los parámetros estructurales nos da un -6, listo, eso es de estructural, pero eso no es lo que va dentro del PIB. Lo que va dentro del PIB es solamente lo que es consumo final del gobierno. ¿Ya? Siempre recuerden esa diferencia. ¿Ya? Entonces estamos considerando que en este caso el gasto de gobierno es un complemento del consumo y que el gasto obviamente no son las transferencias. ¿Ya? Y estamos en un modelo estático, entonces lo que estamos diciendo que en un modelo estático para 2 periodos, el gobierno financia todos sus gastos a través de impuestos. Ya en este caso estamos subiendo un impuesto de suma alzada, pero puede ser asociado a los ingresos. Recuerda. ¿Ya? Y la restricción intertemporal entonces va a ser el valor presente de los gastos, va a ser igual al valor presente de los impuestos o ingresos del gobierno. Y como estamos en una economía cerrada, sabemos que tanto consumo más inversión más gobierno va a ser igual al PIB. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en el periodo 2. Consumo más inversión más gobierno, gasto de gobierno, va a ser igual al PIB. Consideramos esto, calculamos las mismas condiciones de equilibrio que hemos calculado anteriormente. Esto es simplemente despejar desde esta ecuación, desde las condiciones de equilibrio. Solo que la inversión, como ustedes saben, es la diferencia entre el stock de capital de K2 con respecto a K1. ¿Sí? Entonces, eso es esto, ¿ya? Y el PIB está dado por una función que depende del capital y depende del trabajo, ¿cierto? Este es el PIB. Estamos simplemente reemplazando esta misma ecuación. PIB, función de producción. Inversión, diferencia del stock de capital. ¿Sí? Eso. Sabemos que la condición de optimalidad es la condición de Euler y que en el mercado del trabajo, o sea, del capital, perdón, la utilidad marginal del capital debe ser igual a su costo, que en este caso es la tasa de interés. ¿Sí? Como lo vimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, si completamos y juntamos todas estas ecuaciones dentro de la primera, llegamos a esta condición, que es la condición de equilibrio y que esta sea que nos determina, entonces, sí, efectivamente, si nosotros consideramos que acá es un sustituto, como consumidores ricardianos, 100% ricardianos, efectivamente sí tendría efecto en las decisiones de consumo. Pero nosotros estamos considerándolo ahora como un complemento, ya que las transferencias de por sí no están consideradas en esto. ¿Sí? Pero sí, efectivamente, si nosotros consideramos que son ricardianos, sería un sustituto y de alguna forma esto no... Igual, piensen que la decisión del tema ricardiano es porque ellos dicen ya, por ejemplo, no va solamente en que sean sustitutos o complementos, ¿ya? O sea, en este caso son complementos, pero no va solamente en eso, porque también va en que yo digo ya, el gobierno está gastando como loco en gasto militar porque está en guerra, ponte.
que no es ningún sustituto para mí, pero aún así yo sé que entonces me va a subir los impuestos en el futuro, ¿ya? Que es distinto, no necesariamente tiene que ver con esto, con sustituto complemento, tiene que ver con cómo yo incorporo las decisiones del gobierno en mi decisión de consumo. Nosotros en este caso estamos asumiendo que no tiene efecto y estamos asumiendo que es estático, ¿ya? Que no hay decisiones más allá de 2 periodos. ¿Sí? Pero igual se debe cumplir esto, como que está implícito. ¿Ya? Entonces, estas son las condiciones que se debe cumplir para llegar al equilibrio y así ustedes pueden determinar cada uno de los componentes del PIB, ¿ya? Es decir, consumo 1, consumo 2, inversión, capital, todos los componentes que nosotros sabemos del PIB los pueden determinar a través de esta ecuación, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo todo este tiempo, ¿ya? Y lo que estamos diciendo, ¿qué es lo que pasaría con un aumento del gasto de gobierno en esta ecuación? Un aumento del gasto de gobierno, ¿ya? Entonces, un aumento del gasto de gobierno disminuye el ingreso de los consumidores, menos recursos disponibles en el periodo 1. ¿Por qué? Porque recuerden que el gasto de gobierno se financia con impuestos, ¿ya? Todos los gastos de gobierno se financian con impuestos. Entonces, disminuye el ingreso de los consumidores, menos recursos disponibles en el periodo, las personas entonces tienden a ahorrar menos para poder mantener sus niveles de consumo, ¿sí? La disminución del ahorro, ¿qué es lo que genera? Que haya disminución de fondos disponibles, ¿cierto? Y si hay disminución de fondos disponibles para la inversión, ¿qué pasa con la tasa de interés? Aumenta la tasa de interés, ¿sí? Y eso lleva a que se reduce entonces la inversión. Si tenemos menos fondos disponibles en el ahorro, disminuye la inversión. Y el consumo disminuye tanto hoy como mañana porque nosotros sabemos que, dada la función de utilidad de los individuos que hemos estado estudiando, ellos buscan suavizar el consumo intertemporal entre un periodo y el otro. Esto es lo que se ve como matemáticamente, de cierta forma, que es que tú aumentaste el gasto de gobierno. Recuerden que aquí esto se está restando. Eso quiere decir que la utilidad marginal, esto es mayor, ¿cierto? O sea, esto es menor, por ende esto cambia, ¿ya? Entonces el lado izquierdo disminuye K2, que es como se tiene que compensar, ¿ya? Y eso disminuye la inversión, el producto del periodo 1 se mantiene igual, solamente se compensa a través de la inversión, porque no hay mayor producción. Esto está dado, la producción del PIB. El PIB por sí solo está dado porque no hay ningún cambio ni en K, ni en producción, ni en trabajo. Solamente está acá la diferencia, ¿ya? Entonces el PIB se mantiene tal cual. Pero lo que sí genera es que genera que haya menor inversión. Como hay menor inversión, significa que el stock de capital del segundo periodo va a ser menor. Entonces, esto que es el PIB del siguiente año es menor, ¿ya? Esto afecta que hay menor consumo en ambos periodos porque nosotros suavizamos el consumo y la tasa de interés sube, ¿cierto? Asociado a que también hubo... eso es lo que, como el análisis como en estática comparativa, ¿ya? Vamos con... ahora vamos a hacer que el mercado laboral, pero el mercado laboral ya no es solamente un L disponible, sino que ahora va a ser incorporar el ocio. ¿Sí? Entonces, los consumidores van a decidir cuánto trabajar, dado un salario y algún ingreso autónomo, ¿ya? Y entonces la restricción es que su consumo tiene que ser menor a su salario, su tiempo trabajado, que vamos a decirle T es el tiempo total disponible, como nuestras horas de la semana, y L es el tiempo que nosotros decidimos destinarle al ocio, ¿ya? La diferencia entre T menos L va a ser lo que nosotros estamos trabajando,
Y esos van a ser ingresos. Y además yo voy a tener algún ingreso autónomo, ya, que no viene directamente de... Sustituimos entonces en la maximización de utilidades de las decisiones de consumo de nuestros hogares, ¿cierto? Entonces, ahora el consumo va a estar dado por esto y el ocio, ¿ya? La función de utilidad tiene consumo y ocio. Y de eso depende la utilidad de los hogares. Ya en la condición de primer orden, entonces, simplemente despejamos cada uno de estos componentes. Recuerden que estamos bajo esta condición de restricción. Bajo esta restricción, reordenamos condición de Euler y lo que nos va a dar entonces que entre la tasa marginal de sustitución, que exista tanto entre el consumo y el ocio, que son los dos componentes que maximizan la utilidad de los individuos, va a ser igual al costo del salario. ¿Sí? Esto ustedes, bueno, después pueden hacer como la matemática con los modelos, como ya con utilidades, con funciones de utilidades directamente, que los van a ver en los ejercicios con los ayudantes, como poniéndole logaritmos de, y ahí los pueden despejar y los van a calcular, pero la intuición es siempre la misma, es la tasa marginal de sustitución en el óptimo va a ser igual al precio, al costo de, y en este caso el costo del ocio va a ser el salario. ¿Ya? Esto es lo que nosotros estamos haciendo en estos casos, que son horas trabajadas, ¿cierto? U horas de ocio, dependiendo de horas de trabajar, va a ser la diferencia entre el tiempo total y menos las que yo decido de ocio, y el consumo. ¿Ya? Estamos en un eje entre ocio y consumo, la diferencia nos determina las horas trabajadas para los individuos. Esto es igual que la teoría micro, ¿ya? Maximizamos utilidad, la utilidad se maximiza en el punto en que la tasa marginal de sustitución de ambos es igual al costo y el costo va a estar dado por el W, la pendiente. ¿Sí? Los cambios en los efectos de salario tienen doble efecto, que va a ser, ¿cierto? Si yo cambio el salario, me cambia la pendiente de mi restricción. Es decir, esto, estoy cambiando esto, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo, muevo la restricción, pero aquí tenemos, como ustedes saben, y tanto en la teoría micro como en lo que hemos visto que depende de cuál va a ser el efecto que prime respecto del otro, ya que, por una parte, el cambio de un salario va a generar un efecto sustitución, pero a la vez va a generar un efecto ingreso. Entonces, dependiendo de cuál sea el que prime, es el que va a determinar si efectivamente yo termino incrementando o disminuyendo mi cantidad de ocio. ¿Sí? El efecto sustitución es que nos lleva a aumentar la oferta de trabajo, ¿cierto? El efecto ingreso es que nos lleva a disminuir la oferta de trabajo. ¿Sí? ¿Y cuál es el efecto final que vamos a tener en la oferta de trabajo? Es ambiguo. ¿Sí? Esto es teoría micro. ¿Ya? Decisión, maximización de utilidad, entre consumo y ocio, y tenemos efecto ingreso y efecto sustitución, dependiendo de la dirección en que estoy. ¿Ya? ¿Cierto? Aumenta el salario, el efecto sustitución nos lleva a querer trabajar más, pero el efecto ingreso nos lleva a querer tener más ocio. Y el efecto final va a depender dependiendo de cuál sea el tipo de función de utilidad que tenga el individuo. ¿Cuál es el que prime? Estamos en un modelo estático porque estamos asumiendo que hay solo como un periodo. Ya estamos diciendo, este sujeto maximiza hoy su utilidad y su consumo y cuál es su oferta oferta laboral, de cierta forma. ¿Ya? Entonces, en el modelo estático hay una relación estrecha entre el consumo y cuánto trabajar, porque obviamente uno se mueve al otro, ¿sí? Dada la restricción que está dada por un periodo. Pero en un modelo dinámico se puede trabajar temporalmente menos y esto tiene poco efecto en el ingreso, ¿sí? Porque nosotros tomamos las decisiones en base al valor presente de los ingresos, no en base a un ingreso, no a un salario, ¿ya? Dado que
tenemos la capacidad de ahorrar y el consumo, nosotros tendemos a suavizarlo, ¿sí? O sea, la función, la lógica que hay detrás es que uno tiende a suavizar su consumo. ¿Ya? Y entonces el efecto ingreso en general y el efecto sustitución domina ante cambios temporales. Se reduce el efecto ingreso porque es menos relevante porque yo sé que tengo otros ingresos en el futuro, de cierta forma. Y el efecto sustitución es el que domina ante los cambios temporales de salario. ¿Ya? Es decir, que si me aumenta el salario, el efecto sustitución es el que va a primar, no así el efecto ingreso que me va a tender a disminuir el ocio, sino que efectivamente voy a decidir trabajar más. ¿Ya? En términos, esto sería en términos dinámicos, ¿cierto? Que estamos en más de un periodo, porque no decidimos solamente un periodo. Nosotros estamos asumiendo que estamos decidiendo continuamente esta N, ¿ya? Y que nuestra utilidad nuevamente de los consumidores va a estar dada tanto por el consumo como por el ocio. Pero ahora la restricción presupuestaria es que el consumo en valor presente tiene que ser igual a lo que yo trabaje, que es el tiempo menos el ocio, y ahorros o ingresos autónomos con su rentabilidad, ¿sí? Y la restricción de cada periodo es esta, y esto, o sea, esto es exactamente lo mismo que si yo esto lo itero muchas veces, reemplazo ese 1, lo reemplazo de nuevo, me va a quedar CT más 1, menos ST más 1, WT más 1, y así sucesivamente, hasta que yo pueda formar esto, ¿sí? Que es la restricción intertemporal del mercado laboral. Nuevamente, las condiciones de primer orden, como ustedes saben, es que la tasa marginal de sustitución entre el ocio y el consumo tiene que ser igual a su costo, que es el W, y dado que los individuos tienden a suavizar su trayectoria de consumo, el ocio puede responder más a los cambios de salario, ¿ya? Como efectivamente. Nosotros además sabemos que la función de utilidad, que depende tanto de C1 como C2, si nosotros calculamos los valores y los parámetros tanto de valor presente a través de la tasa de interés y el valor que le asigna a la persona con el coeficiente de utilidad personal, de cierta forma, es igual a 1. Entonces se va a dar que esto va a ser exactamente, la utilidad marginal va a ser exactamente igual al salario por la utilidad marginal del consumo. ¿Ya? Y en este caso, cuando L disminuye, cuando aumenta el salario. ¿Sí? Cuando estos tienden a ser iguales. O sea, tienden a ser igual a 1. Yo le digo iguales, pero son igual a 1. ¿Ya? Eso. ¿Qué sucede cuando aumenta el gasto de gobierno en esto? Bueno, ahora ya no es lo mismo, porque ahora ya el gobierno, o sea, la matemática ya no considera que el L está fijo, sino que el L es una decisión de los consumidores. Recuerden que ahora nosotros estamos internalizando todo lo que hemos visto, cada vez incorporándole un poco más detrás de, ¿ya? Antes nosotros sabíamos que esto dependía de, en este caso N es las horas trabajadas, ¿ya? Entonces el PIB va a estar dado por el capital y las horas trabajadas, la inversión, que es la diferencia entre el stock de capital 1 y 2, y el gasto de gobierno. Esta es la utilidad del consumo, ¿sí? Que viene de la ecuación de Euler. Este es nuestro factor, que esto viene dado por la tasa de interés, y este es la utilidad marginal del consumo 2, que va a estar dado por las horas trabajadas en el consumo 2. Y entonces, es exactamente lo mismo que hemos visto, pero ahora sabemos que lo que se debe agregar a las condiciones son las condiciones del mercado del trabajo, porque nosotros antes solo habíamos incorporado las condiciones del mercado del capital, ¿sí? Ahora estamos considerando las condiciones del mercado del trabajo, y esto quiere decir que las utilidades marginales entre el ocio y el consumo deben ser igual a los salarios, ¿ya? Aumentamos la cantidad de restricciones que estamos incorporando a nuestro modelo. Ya no solo es la restricción de capital, que era que la tasa marginal, o sea, la tasa marginal, claro,
el valor agregado marginal del capital tendría que ser igual a el precio, que en este caso era R, sino que ahora además tenemos esta condición extra que tienen que cumplir los consumidores. ¿Ya? El aumento del gasto, entonces, en este caso, lo que hace es que reduce el ingreso de los consumidores, lo que aumenta la oferta laboral, ¿cierto? Y por ende aumenta el producto. Acá está el producto. Y en este caso, el aumento del gasto genera un efecto multiplicador positivo dentro del PIB. Porque el PIB va a aumentar por el efecto del G1, pero además va a aumentar por el efecto de que va a generar en el incentivo del empleo. ¿Sí? Eso es la estática comparativa de la economía cerrada. Ya, revisen todo, con los ayudantes van a ver cada uno de los ejercicios, modelos más prácticos, pero lo importante es que entiendan como toda la lógica de lo que estamos haciendo detrás de esto, que es que nosotros ahora estamos tomando las decisiones no solamente de cada una de las teorías, como antes que decíamos, oh, cuánto va a consumir dado esto, cuánto va a invertir la firma dado estos modelos de inversión, como de convergencia de inversión, los costos de ajuste asociados a la inversión, cuál va a ser el determinante del gasto de gobierno, que en general no hay determinante de gasto de gobierno propiamente tal, sino que hay condiciones que uno espera que cumpla el gasto de gobierno, como es que la solvencia, la liquidez, la sostenibilidad de la deuda. ¿Sí? Más allá de como que el gasto lo podamos determinar de alguna forma, siempre va a estar dado medianamente exógeno, ¿ya? Y ahora lo que hicimos es que dijimos, ya, sabemos cómo interactúa cada uno de los componentes de la demanda interna y los juntamos, ¿ya? ¿Y cuáles son las condiciones de primer orden? Vienen todas dadas de los modelos que ya analizamos anteriormente, de los costos, maximización de utilidades, todo lo que hemos estado viendo previamente en cada uno de los casos, y ahora simplemente los incorporamos todos en una economía cerrada en la cual asumimos que siempre el mercado se vacía, o sea, el producto siempre va a ser igual a o consumo o inversión o gasto de gobierno, ¿ya? No hay algo que se pierda, ¿sí? Y acuérdense que esto pasa también, por ejemplo, porque uno en la inversión puede, si bien no lo vende, simplemente se genera acumulación de inventario y eso también es inversión, ¿ya? No, como esa es la lógica del modelo de economía cerrada. Todo está en equilibrio y todo se consume, el mercado se vacía, ¿ya? Y con esas condiciones vamos viendo los efectos. ¿Qué es lo que determina finalmente como las decisiones o como que lleguemos al equilibrio? Es la tasa de interés, porque la tasa de interés va a determinar cuál es el costo de mi consumo respecto de mi ahorro, cuál va respecto de mis ingresos en barra presente. La tasa de interés es la que se va ajustando, es el precio, ¿ya? Es el precio que lleva a que todos estos mercados lleguen a un equilibrio, ¿ya? A través de cuánto ahorran los hogares, si eso afecta, cómo afecta el efecto de los ahorros en los hogares en la disponibilidad de fondos, y por ende la disponibilidad de fondos, eso afecta a la inversión, y la inversión tiene un efecto en el capital, y eso tiene un efecto en el PIB, ¿sí? Y así. Eso es en economía cerrada. Hasta la clase de hoy entra en la prueba, la solemne. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con inversión, todo lo que tiene que ver con consumo y lo que vimos en la primera parte de cuentas, igual va a entrar. No es como que ya lo vimos en el primer control y va a quedar fuera, sino que también va a entrar en la solemne, para que lo consideren. ¿Ya? Como no dejen de estudiar eso, porque recuerden que el objetivo del curso es que ustedes internalicen todos estos conceptos, y cuando veamos estas noticias que estamos intentando entender, que van saliendo una a una, ustedes puedan o tengan la capacidad de entender qué es lo que hay detrás y cuál es la lógica que hay detrás. ¿Ya? Sí, pregunta.
Profe, con respecto al material para estudiar, que yo estuve revisando la docencia en las partes de micro uno para ver cómo son los anteriores, pero me acuerdo que en el control uno también nos dijeron que nos hubiese servido estudiar de materiales de intro a macro y después me acuerdo que nos aparecían preguntas que me la habían preguntado en intro a macro. Entonces, ¿podemos hacer lo mismo esta vez o nos recomendaría solo ir por material de macro uno? O sea, yo creo que, o sea, igual le sirve el material de intramacro porque, de nuevo, la lógica es entender todo lo que hay detrás, no solamente como la materia propiamente tal, no sé cómo decirlo. ¿Ya? Entonces, si complementarlo con materia de intramacro les ayuda, me parece perfecto. O sea, entre mejor lo entiendan ustedes, es eso. La prueba es el 10 de mayo y disponemos de 3 horas, entonces yo creo que va a ser larga, ¿ya? Porque en la anterior solo disponíamos del horario de clase, por eso fue acotado el tiempo. Eso, ¿ya? Para que lo consideren y que les vaya muy bien, ¿ya? Entiendo que no nos vemos hasta el 25 de mayo, que es como ya después de todas las semanas de múltiples cosas que hay entre medio. ¿Ya? Pero si tienen dudas o consultas adicionales, igual me pueden escribir al mail, ¿ya? Así que eso. Nos vemos entonces, bueno, que les vaya muy bien en la solemne. Los ayudantes van a coordinar eso, va a tener el mismo formulario a través de Canvas, con la misma idea, se actualiza en su momento, tiempo, etcétera. Y nos veríamos ya en mayo a finales cuando partamos de nuevo las clases y ahí ya partimos con economía abierta. ¿Ya? Que estén muy bien.